Chicos, buenas tardes. Los que estamos conectados me pueden confirmar que se escucha y se ve bien. Buenas tardes, profe, sí, Ok, muy se ve bien, bien. excelente. Chicos, no sé si alguno tiene de momento alguna duda o comentario para antes de iniciar la clase de hoy. Hacen falta, creo que como tres. Entonces, me imagino que ahorita han de conectarse. Bueno, igual no, creo que la clase de hoy va a estar, bueno, traté de cumplir lo más posible. Lo que quería mostrarles acá es la carta al estudiante, chicos, porque, bueno, para iniciar, ¿verdad? En este caso, vi que la otra semana, ¿verdad? Del 18 al 22, está el quiz número 3, ¿verdad? Y en buena teoría también, la semana siguiente de ese quiz, exactamente el 27, que 27 estaría cayendo miércoles, en buena teoría sería el primer parcial, entonces hay dos evaluaciones ahí seguidas, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta y estemos estudiando todos, ¿verdad? Porque es importante eso. Y recuerden que yo estoy pendiente acá de lo que es estar atendiendo dudas y demás que ustedes me estén enviando. Ok, los resultados del segundo quiz todavía no los tengo. Entonces, es importante. Y chicos, quería comentarles, vieran que de la práctica, por ahí, yo creo que fue Jessica, que sí, Jessica, de hecho, fue la que me estuvo haciendo algunas consultas. Y del ejercicio 13 y 14 hay un error con las soluciones que vienen ahí. Eso quiere decir que el conjunto solución de esos dos ítems no está entre las soluciones. Entonces, para que no se extrañen ahí si no lo pueden calcular bien. Ok. Entonces, bueno, hoy específicamente, chicos, y les voy a compartir las pantallas, vamos a hablar del tema de análisis de gráficas de funciones. Lo que quiero para ello es hacer un pequeño repaso acá bueno, la vez pasada definimos formalmente que era una función, ¿verdad? Que dijimos que era una correspondencia de elementos de un dominio a un codominio, que eso le vamos a llamar una función, ¿verdad? Analizamos algunos ejemplos de funciones, ¿verdad? También, bueno, vimos que a la primera entrada de un par ordenado, lo que vamos a llamar como preimagen, y la segunda entrada de un par ordenado, lo que vamos a conocer como imagen. También definimos lo que es el dominio, ¿verdad? Recordemos que el dominio es el conjunto formado por todas las preimágenes y que el rango o ámbito es el conjunto formado por todas las imágenes del codominio. También en este caso hicimos un ejemplo donde determinamos un dominio, un codominio, y también determinamos un ámbito de una función. También por ahí estuvimos en algún momento analizando cómo determinar cuando una relación dada corresponde o no a una función. Y en eso terminó la lección pasada, si más no me equivoco, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de lo que es análisis de gráficas de funciones formalmente. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda, sino para iniciar con este tema. Bueno, parece que no. Muy importante, chicos. Entonces, según nuestro estudio, en un plano cartesiano es lo que nosotros vamos a ver como un sistema formado por dos rectas. En este caso, la recta que estamos llamando X y la recta que estamos llamando Y. Esas rectas van a ser perpendiculares y yo las voy a llamar rectas numéricas porque van a estar graduadas. ¿Qué significa que van a estar graduadas? Que van a tener una numeración. Por ejemplo, que el eje X esté midiendo 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, también puede medir metros, puede medir litros de agua, etcétera, etcétera. Cuando me refiero a rectas numéricas graduadas, significa que los números de un eje van a estar en una misma unidad de medida. O sea, si el eje X está en metros, todas las unidades van a referir exactamente a eso, a metros. El eje Y puede hacer que esté refiriendo a kilómetros, pero no importa. Todo el eje Y puede estar refiriendo a kilómetros. Lo importante acá es que cada eje va a tener su propia graduación.
Ahora, el punto de intersección, que es lo que tenemos acá como el O rojito, es lo que nosotros conocemos como origen. Muy importante, porque un punto Q cualquiera, en este caso, lo podemos denotar por un par ordenado. Recordemos que los pares ordenados, ahora en términos de las funciones, nos hablan en este caso de las X, ¿verdad? Como preimágenes y de las Y como imágenes. Y eso van a ser las coordenadas para, en este caso, definir un punto sobre cualquier lugar sobre el plano cartesiano. Y por último, y no menos importante, el eje horizontal X también lo conocemos como eje de las abscisas y el eje vertical Y también lo conocemos como eje de las ordenadas. Esto porque se pueden encontrar esas definiciones en algún momento. No sé si hasta acá alguno tiene algo que ocupa aclarar. Ok, bueno, entonces continuamos. Ahora a partir de eso, nosotros tendremos la pregunta enfrente de cómo extraer datos de una gráfica de una función. Entonces, para eso les voy a enumerar 9 puntos. El primero es cómo determinar el dominio. Y para determinar el dominio de manera gráfica en una función, nosotros observamos de izquierda a derecha, ojo, en el eje X, el trazo de la gráfica. ¿Qué significa este punto 1? Entonces, que para nosotros determinar el dominio a partir de la gráfica de una función, debemos ver de izquierda a derecha qué tanto se extiende la gráfica de la función. Por otro lado, el ámbito lo observamos de abajo hacia arriba, pero en el eje Y. Esto siempre observando el trazo de la gráfica. ¿Qué significa esto entonces? Que nosotros, para determinar el ámbito de una función, debemos decir de abajo hacia arriba qué tanto se extiende la gráfica sobre el plano cartesiano. Ahora, ¿cómo voy a determinar en este caso? Ya cuando hablo de decreciente y constante, hablamos de lo que se llama monotonía, lo que se denomina monotonía, y yo voy a decir que la gráfica es creciente cuando las X se desplacen hacia la derecha y las f de X se desplacen hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que yo voy a hacer un barrido de izquierda a derecha en la gráfica y si la gráfica va subiendo, significa que es cóncava hacia arriba, y si la gráfica va decreciendo, perdón, si la gráfica va creciendo, en este caso, como les digo, de izquierda a derecha, voy a decir que es creciente. Perdón, el asunto de la concavidad todavía no tenemos que hablar, ¿no? Eso es más adelante. Ahora, ¿cuándo voy a decir que la gráfica es decreciente? Igual, la X siempre se va a desplazar hacia la derecha, tanto para cuando sea creciente o decreciente. La diferencia acá es que las Fs de X se van a desplazar hacia abajo. Eso significa que la gráfica va a ir decayendo, en este caso. Y ahora, ¿cuándo la gráfica es constante? Cuando hay una línea recta que es paralela al eje X, en este caso. Va a ser una gráfica o una función que es una recta paralela al eje X. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda de esto que estoy hablando. Igual ahorita lo vamos a retomar con unos ejemplos que están por allá. Ok, ¿qué no? Y ahora vamos con los últimos 3 puntos. El primero me dice, o el sexto y el séptimo, y el octavo también me hablan sobre valores de la función. El primero me dice cuando f de x es de signo positivo, que eso lo representamos diciendo que f de x es mayor que 0. Y eso lo voy a identificar porque van a ser los valores de x tal que f de x se encuentra sobre el eje. ¿Qué significa esto? Que de manera gráfica yo determino que una función tiene signo positivo cuando la gráfica está al lado arriba del eje X. Ojo, y lo vuelvo a retomar. Yo aseguro que una función es positiva
cuando la gráfica se encuentra al lado arriba del eje X. Por su contraparte, yo digo que es negativa cuando pasa lo contrario. La gráfica está por debajo del eje X. Y ahora, si una función no es positiva ni negativa, es porque la función debe ser cero. Y yo identifico que la función es cero a donde hay intersecciones con el eje X, en este caso. Y muy importante, chicos, para determinar todos los valores de los 9 puntos, debemos observar extremos, si hay flechas que me indican continuidad de las gráficas, si hay puntos abiertos, si hay puntos cerrados, dentro siempre del trazo de la función, porque eso es importantísimo para determinar los intervalos indistintamente, sean de ámbito, dominio, codominio, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda o comentario, sino para proseguir con las gráficas. Ok, bueno, vamos con las gráficas ahora, chicos. El primer ejemplo, me dan una gráfica, una función que ellos llaman f, y me piden determinar dominio, ámbito, intervalos de monotonía, recordemos que es donde la función es creciente, decreciente y constante, y por último, signo de la función. Ahora, lo primero que vamos a denominar o vamos a denotar va a ser el dominio de la función. Recuerden que a partir de dada la gráfica, para determinar el dominio de la función, lo cuantificamos única y exclusivamente sobre el eje X. Y para eso vamos a decir de izquierda, empezando por el infinito negativo hacia la derecha, finalizando en más infinito si es necesario, cuánto se extiende la función. Entonces veamos algo. Si yo me voy a la parte más a la izquierda de la función, veo que la gráfica está al lado abajo del eje X y esta gráfica tiene una flecha, indicando que este trazo legalmente viene desde menos infinito. Eso quiere decir que la gráfica a la izquierda, el trazo viene desde el infinito negativo. ¿Qué pasa si seguimos el trazo de la función? Es continuo, 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 hasta que llega esta línea que está acá, este, no punteada, sino llamemos segmentada. Pues, ¿qué significa esta línea segmentada? Que en este valor hay lo que se llama una asíntota. ¿Qué significa una asíntota? Que acá la gráfica, por decirlo, tiene de momento un tope. ¿Y a dónde va a estar ese tope? En menos 7 medios. Entonces, ¿qué significa esto? Que el primer trazo de la gráfica hasta la asíntota va a empezar desde menos infinito hasta menos 7 medios. Recordemos que las asíntotas nunca son intersecadas por la gráfica. Eso quiere decir que ese valor 7 medios no forma parte del dominio. ¿Por qué razón? Porque es un valor de una asíntota. Es por eso que la primera parte del dominio me indican acá que va desde menos infinito hasta menos 7 medios. No sé si queda claro esto que estoy hablando ahorita de momento, chicos. ¿Qué tal? ¿Está muy complejo? No sé. Profe, Dime. entonces la asíntota va de menos infinito a menos 7 medios. En este caso, el primer trazo de la gráfica, ¿verdad? Que es, digamos, la rama que está a la izquierda de la asíntota, que es lo único que hay por ahí, ¿verdad? Entonces Ese, cuando cae para abajo es menos infinito. ahí va para menos infinito, pero si yo quiero ver, en este caso, sobre el eje Y, veamos que sobre el eje X nunca sobrepasa el valor de menos 7 medios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque justamente en ese valor de menos 7 medios, sobre el eje X es donde está la asíntota que me están indicando. Y es importante eso, ¿por qué razón? Porque el dominio solamente lo leemos sobre el eje X. En este caso me olvidaría de momento del eje Y, por así decirlo. ¿Sí atiende tu Ok, duda eso? Ok, sí, gracias. ok, ok, que perfecto. Entonces, vean, como les digo, recuerden siempre que el dominio lo cuantificamos sobre el eje X.
Ahora, como vimos que el primer trazo se extiende de menos infinito a menos 7 medios, veamos qué es lo que pasa de menos 7 medios al punto que está acá relleno, que está en menos 3. En ese trozo de eje X no hay ni una sola, no hay ningún trazo de gráfica, ¿verdad? Eso quiere decir que de menos 7 medios a menos 3 hay un salto en el dominio. ¿Qué significa? Que no hay gráfica sobre esa parte. Y si ustedes pueden ver la cuadrícula, específicamente en ese trazo que se está señalando, efectivamente no hay ninguna gráfica. ¿Por qué razón? Porque la gráfica vuelve a iniciar de nuevo en menos 3 y en menos 3 va a tener un trazo continuo hasta que consigue este punto abierto que está acá en el valor de x igual 2. Pero hay un asunto importante. ¿Qué pasa con ese punto abierto? Que ese punto abierto me lo están cerrando un poco más arriba. Eso quiere decir que como el punto abierto me lo están cerrando, el trazo continúa sin ningún problema. No sé si me doy a entender con esto que estoy indicando acá. ¿Me puede explicar otra vez, profe? Ok, como les comento, el trazo de la gráfica inicia de nuevo en menos 3 después del salto que hizo de menos 7 medios a menos 3. Si nosotros seguimos el trazo de la gráfica se desplaza hasta que hallamos este punto abierto acá, que si vamos a buscar el valor correspondiente al eje X, recordando que el dominio lo leemos sobre ese eje, vemos que corresponde al valor de X igual 2. Ok, si este punto estuviera del todo abierto, eso significa que hay un salto de nuevo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ese punto lo están cerrando arriba. Eso como dijeron que dije, eso es como que hubieran dicho, me robo ese puntito y lo coloco arriba, pero no hay ningún problema. Eso me indica entonces que de momento no hay salto. ¿Por qué razón? Porque el punto abierto ha sido cerrado en otro lugar. Eso quiere decir que el dominio continúa de manera ininterrumpida. No sé si queda ahora un poco más claro. No importa, profe, que el punto no esté ahí puramente en el 2 abajo, Eh, en el menos 3. Pues. No importa, no importa, porque por ejemplo, este punto lo hubiera podido colocar directamente sobre el mismo eje X, pero siempre y cuando este punto abierto me lo tape en algún lugar de la misma coordenada de X igual 2, no va a haber ningún salto. Ojo, siempre y cuando el punto abierto sea cerrado exactamente sobre la misma coordenada, ¿verdad? Que en este Ok, caso, sí, entonces sí está bien. ¿Por qué les digo esto? sí. Porque ahora que el punto está cerrado, debo continuar mi recorrido con la gráfica. Y si yo veo que el recorrido inicia de nuevo otra vez en la parte de arriba donde hay una línea recta que es paralela al eje X. ¿Y hasta dónde se desplaza esa recta? Como hay una flecha, hasta más infinito. ¿Cómo traducimos esto? Nosotros iniciamos en menos 3, saltamos, vimos que en 2 había que tener un poquitico de cuidado, pero pudimos continuar y después nos desplazamos hasta más infinito. Es por eso que al dominio que habíamos determinado anteriormente, al intervalo de menos infinito a menos 7 medios, le vamos a unir el otro intervalo que determinamos, que es el que inicia en menos 3 y finaliza en más infinito. Ojo, vean que el menos 3 va cerrado. ¿Por qué? Porque el puntito acá está relleno. Si ese puntito en menos 3 estuviera abierto, ahí en menos 3 la cajita debería ir abierta hacia afuera. O sea, no podríamos contener el menos 3. Ya con eso calculamos el dominio de la función. No sé si me doy a entender con esto y queda claro cómo se determinó el dominio. Profe, Dime. ¿qué pasaría si ese punto cerrado no estuviera? En este caso, deberíamos tomar o hacer un salto en 2 para luego iniciar de 2 a más infinito. Como otro unido. Correcto, mira esto, ya ahora que estás preguntando, tal vez lo puedo ejemplificar acá. Vamos a ver si me sale. Creo que sí. Es que, chicos, resulta que es un poco, llamemos tieso el Zoom para manejar con asuntos de digitación matemática y todo. Entonces, vamos a ver.
Por ejemplo, voy a ver si puedo copiar la gráfica, va a estar un poco duro, pero en buena teoría ustedes dicen, ok, y acá arriba inicial. En tal caso, la gráfica les está diciendo a ustedes que en algún punto, acá en 2, ¿verdad? Vamos a ver. Que en algún punto, acá en 2, este valor abierto fue cerrado, que en este caso es el punto que se indica acá. Por eso yo les digo a ustedes que yo puedo retomar el trazo teniendo en cuenta que este punto fue cerrado, continuando hacia más infinito. Si este punto no hubiera estado, o sea, está abierto tanto aquí abajo como aquí arriba, yo no puedo incluir el 2. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Yo hubiera tenido como el trazo para nosotros inició en -3, en -3 porque esto acá, no es que esto era que subía un poco, de hecho, esto era que, vamos a ver, subía y volvía a bajar y aquí iniciaba en -3. Ok, vamos a ver ahí. A mano alzada, esto me estaba diciendo entonces que iniciaba en -3 y podía hacer un recorrido continuo hasta el 2. Ojo, como los puntos están abiertos, entonces yo hubiera dicho que el primer recorrido era de -3 hasta 2. El -3 cerrado y el 2 abierto. ¿Por qué? Porque el 2 fue exactamente donde me abrieron el puntito. ¿Qué hago para indicar que después del 2 hay trazo hacia más infinito? Digo que acá le hago una unión de 2 abierto a más infinito. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe, gracias. U otra manera, que de hecho creo yo que es la más simple de escribir este intervalo, es diciendo, ok, puedes hacer todo el recorrido desde -3 hasta más infinito. Pero ¿qué sucede? Que el 2 no forma parte del conjunto. Entonces yo digo, pero tenés que quitarle el valor de 2. Cualquiera de las dos notaciones, la que utilicé anteriormente, que era como les digo, de -3, perdón, de -3 a 2, unido de 2 a más infinito. Cualquiera de estas dos notaciones son equivalentes, significan exactamente lo mismo. Por tanto, ambas dos serían válidas. ¿Qué tal con eso? ¿Todo bien, sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Regreso a compatibles pantalla. Ahora vamos a determinar el ámbito de la función. Vean que el ámbito me dijeron a mí anteriormente que lo debo leer sobre el eje Y, solamente sobre el eje Y. Y eso me va a indicar de abajo hacia arriba, de la parte más baja hacia arriba, qué tanto se extiende la gráfica de la función. Entonces, si yo voy a buscar la parte más baja de la función, veo que por aquí hay una flecha, exactamente a la izquierda de la asíntota. ¿Qué me indica esa flecha? Esa flecha me indica a mí que esa gráfica viene desde abajo, abajo, abajo. ¿Y qué significa abajo, abajo, abajo en el eje Y? Desde menos infinito. Y ella viene y sube, y sube, y sube, sube, hasta que consigue acá una asíntota, que es justamente el eje X, que eso se halla en el valor de 0. Entonces, quiere decir que de momento ha hecho un recorrido de menos infinito hasta 0. Pero veamos que en 0 hay una gráfica que la está cubriendo. Ojo, siempre viendo sobre el eje Y. Y esa gráfica me permite a mí hacer un recorrido continuo hasta el 1. Eso quiere decir que de momento hemos recorrido desde menos infinito hasta 1, que es la primera parte del intervalo de ámbito que se está indicando según lo dado acá. No sé si queda claro esto que estoy diciendo. Profe, Dime. entonces son las gráficas las que determinan el ámbito, digamos, siempre de abajo hasta arriba, ¿verdad? En el eje Y. Siempre, siempre, siempre de abajo hacia arriba sobre el eje Y. En este caso el ámbito, ¿verdad?
Ujú. ¿Ok? ¿Listo? No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Profe, ¿y por qué ahí dice, bueno, en el ámbito dice unión con dos entre Ok, corchetes? ok, ya vamos con eso, ya vamos con eso, correcto. Ah, bueno, pensé que iba a Ahora, seguir con lo otro. no, vamos con eso. Ahora, veamos que la gráfica o el trazo de la gráfica no termina en ese y igual 1, sino que en el ámbito hay un salto. ¿Por qué razón? Porque de 1 a 2 no hay gráfica en ninguna de esas partes. Pero resulta que en 2 hay una gráfica que es constante. ¿Qué significa que es constante? Que de ese valor y igual 2 no va a subir ni va a bajar, sino que se va a mantener. Y ese valor lo que me va a dibujar a mí justamente es una recta que es paralela al eje X, que es esta de acá. Entonces, para indicar, en este caso, que la gráfica se mantiene constante en ese valor de y igual 2, digo, ok, ya el intervalo de menos infinito a 1 lo tengo, todo continuo, pero este valor de 2 lo debo incluir. ¿Por qué? Porque también hay gráfica para esa y. Es por eso que lo 1 con el 2 entre corchetes. Y es por eso que el ámbito me está quedando de menos infinito a 1 unido con el conjunto del número 2. No sé si queda ahora sí claro. Sí, profe, ¿y no influye que el puntito esté abierto? No ¿Que importa que el incluya o no puntito. incluya el 2? No, porque si vos ves ese puntito abierto, si yo me corro un poquitico para la derecha, ya me lo cerraron. Porque forma parte de la misma línea recta, ¿verdad? Sí lo puedes ver, porque recordad que Sí, sí, cuando voy a por hacer, ser constante. correcto, cuando voy a hacer o cuando tengo valores sobre el eje Y, yo solamente me puedo desplazar de forma horizontal. Entonces, viendo el valor de Y igual 2, si yo tengo el puntito abierto en acá, en este trazo, ¿verdad? Pero si yo me desplazo un poquito horizontalmente, en este caso, hacia la derecha, ya el punto fue cerrado sobre el trazo de la misma recta, por así decirlo, ¿verdad? Ajá. No sé si alguien más tiene alguna duda o comentario. ¿Ok? Vamos ahora con lo siguiente. ¿Cómo determinamos cuando la gráfica es creciente? Yo, por ejemplo, cuando tengo de forma gráfica, inclusive a los chicos en el colegio, digo que uno puede dibujar un viejillo que venga caminando, siempre sobre el trazo de la gráfica. Cuando el viejillo vaya cuesta arriba, significa que va a ir creciendo, y cuando el viejillo vaya cuesta abajo, significa que va a ir decreciendo. Si yo analizo todo el trazo de la gráfica, la única parte creciente es este trazo, hasta la intersección con el eje Y. Ahora, importante, ¿dónde defino los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Siempre se leen sobre el eje X. Es por eso que el trazo donde la gráfica va creciendo inicia en -2 y finaliza en 0. Por eso podemos afirmar que la gráfica es creciente de -2 a 0. Chicos, importante, cuando estoy determinando intervalos de monotonía, los extremos siempre van abiertos. Siempre, 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 siempre. No sé si queda claro esto del intervalo de crecimiento. Ok. Bueno, si tienen alguna duda, ahí me toman la palabra o toman la palabra. Ahora vamos a determinar cuándo la gráfica de la función es decreciente. Veamos que a partir de la asíntota, si yo el trazo que está a la izquierda, ese trazo es todo decreciente. Y como lo leemos sobre el eje X, vendría desde menos infinito hasta donde está la asíntota, o sea, hasta -7 medios. Recordando que los extremos siempre van abiertos. ¿Cuál es el siguiente trazo que está decreciente? Este trazo que viene acá, que es como un trozo de una parábola, ¿verdad? Por así decirlo. Que ese trazo inicia en -3 y finaliza en -2, porque ya veamos que en -2 la gráfica deja de ser decreciente para empezar a ser creciente. Entonces, de nuevo, es decreciente de -3 a -2,
Y a eso le vamos a unir el último trozo que va a ser decreciente, que sería el trazo que viene a la derecha del eje Y, que iniciaría en 0 y se extiende hasta el valor de 2. Recordando siempre que los extremos van a ir abiertos. No sé si queda claro esto, o el intervalo de decrecimiento. Porque entonces ahora debemos determinar dónde la función es constante. Veamos que la función inicia constante para valor de x igual 2 y como se extiende indefinidamente hacia la derecha, a la derecha del eje x hallamos el más infinito. Así podemos afirmar que la función es constante de 2 a más infinito. Ok. Y por último, vamos a determinar con los últimos 3 puntos el signo de la función. ¿Por qué razón? El primero es cuando la función es positiva o tiene signo positivo. Y recordemos que eso lo determinamos viendo los trazos de función que están arriba del eje X. ¿Qué significa? Que entonces, dado nuestro eje X, ese eje X ahora nos va a servir como una frontera. Una frontera que va a delimitar la parte de arriba a la parte de abajo. Entonces, ¿qué trazo de la función está en la parte de arriba? Veamos que primero está esta pancilla que aparece por acá, que es una parábola que inicia en -1 y termina en 1. Entonces, la función es positiva de momento de -1 a 1. Importante, chicos. Acá como la desigualdad es estricta, no me dice que sea mayor o igual a 0, me dice que tiene que ser mayor estricto que 0. Los valores de los extremos van a ir abiertos. Si esto me pidiera que fuera mayor o igual a 0, esos valores extremos pueden ir cerrados o deben ir cerrados más bien. Ojo, lo repito, como la desigualdad es estricta, me dice que f de x tiene que ser mayor a 0, los extremos van abiertos. Si me pidiera que fuera mayor o igual a 0, estos extremos van cerrados. Ahí hay que tener esa diferenciación porque es importante. Ahora, ¿qué otro trazo está sobre el eje X? El trazo constante de la recta que es paralela al eje X, que se inicia en 2 y se extiende a más infinito. Es por eso que decimos o podemos afirmar que la función es positiva o tiene signo positivo de -1 a 1, unión de 2 a más infinito. Ahora, para determinar la contraparte, cuando la función es de signo negativo, vemos los trozos de gráfica que estén al lado abajo del eje X. Recordando que esto siempre, siempre, siempre se cuantifica sobre el eje X. Entonces, ¿qué trozos están debajo del eje X? El primero es el que está al lado izquierdo de la asíntota, que todo ese trazo está al lado abajo del eje X, que inicia en menos infinito y como se extiende hasta la asíntota es hasta -7 medios. Es por eso que el primero, o el primer intervalo de signo negativo de la función corresponde de menos infinito a -7 medios. ¿Qué otro trazo está abajo del eje X? Esta otra parábola que viene acá. Iniciando en dónde? En -3 y finalizando en -1. Entonces, por eso a eso le debemos unir los valores de -3 a -1 o el intervalo de -3 a -1. Recordemos que en este caso los extremos van abiertos de nuevo porque la desigualdad es estricta. Si esto me pidiera que fuera menor o igual a 0, los extremos deben ir cerrados. ¿Y cuál es el último trazo de la función que está bajo el eje X? En este caso, sería el trazo de 1 a 2. Que de hecho, chicos, veo que yo cometí un error acá. Este 2 debe ir cerrado. ¿Por qué este 2 debe ir cerrado? Porque ven que el punto del 2 me lo están cerrando un poco más arriba. Y donde me lo cierran, aún estoy debajo del eje X. Eso quiere decir que a este punto del 2
todavía le corresponde algo de signo negativo. Entonces ese 2 sí debe ir cerrado. ¿Por qué razón? Como les digo, porque el punto donde me lo cierran se encuentra bajo el eje X. No sé si queda claro esa aclaración que estoy haciendo, valga la redundancia. Profe, si estuviera arriba del eje X, En este caso lo hubiera tenido que cuantificar como positivo. Eso me hubiera indicado más bien que acá arriba, donde indiqué el intervalo de más de 2 a más infinito que iba abierto, ese 2 hubiera sido, lo hubiera tenido que escribir en este caso cerrado. ok. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Y chicos, ahora lo que queda es determinar cuándo f de x es igual a 0. Y recordemos que f de x es igual a 0 donde se interseca el eje x. ¿Cuáles son esos valores? Menos 3, menos 1 y 1. Y como siempre este, se toman en cuenta los valores solamente sobre el eje x, por eso digo que fx es igual a 0. Cuando x toma valor menos 3, x toma valor menos 1 y x toma valor 1. Y de esta manera hicimos el análisis completo hasta el momento de lo que es la gráfica de la función. Recordemos de momento que ustedes no los van a poner a graficar de momento. Yo creo que la graficación viene para la otra semana. No sé, chicos, si hasta acá queda alguna duda de lo que se está hablando. Es importante sacar todas las dudas ahorita, ¿verdad? Igual, les comento, yo voy a volver a resolver este ejercicio y el otro, pero ya sí voy a poder rayar sobre lo que es la pantalla del- de la computadora y demás. No sé si alguien tiene alguna duda. Ok, chicos, entonces, nada más, ¿alguien va a tomar la palabra, no? No, iba a decir que por el momento no, que sí ha estado claro. Excelente, excelente. Chicos, entonces, recordando, la otra semana viene el próximo quiz, ¿verdad? Dentro de 15 días está el examen. Es importante, importante, importante que estén practicando. Hay muchas prácticas en mediación. La semana práctica que yo les pasé. El libro también, recuerden, importantísimo. Yo siempre lo tengo por acá a mano cuando estoy dando la clase, cuando estoy preparando el material. Y pues nada, mantengámonos estudiando. Esperemos volver a clases pronto, a ver qué pasa. Esperemos que esto vaya avanzando bien. Y nos vemos. Entonces, saludos, chicos. Estamos en contacto. Bueno, hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.